Bueno, arrancamos. Hoy nos metemos, de lleno en este mundo cripto de principios de 2026. Un mundo que se siente distinto. Sí, totalmente. El 2025 no fue esa explosión que todos esperaban, no. Para nada. Fue más bien un año de consolidación, de construcción silenciosa, como si la industria se hubiera puesto a trabajar en serio mientras nadie miraba. Exacto. Fue, digamos, el año en que se pusieron los cimientos. Y lo más interesante, que es el eje de nuestra charla de hoy, es que los gigantes de las finanzas, hablamos de JP Morgan, del Chicago Mercantile Exchange, ya dejaron de tratar a las criptomonedas como algo exótico. Claro, ahora las ven como una nueva capa de infraestructura financiera global. A eso voy. Una capa de infraestructura. Y justo de eso va nuestro análisis de hoy, ¿no? La idea es meternos a fondo con 5 monedas que, según este estudio predictivo, pintan para ser las protagonistas. Separar el valor real del puro hype. Y el foco del análisis, ojo, no está en el precio del día a día. Está en los indicadores institucionales, en el desarrollo. Lo que vamos a explorar es cómo esa línea que antes separaba las finanzas cripto de las tradicionales se está borrando a una velocidad impresionante. Ok, perfecto. Vamos a desglosar eso. Empecemos por el principio, por el rey. Bitcoin, BTC. Los datos lo ponen ahora mismo en unos $88,485. Y el análisis insiste en algo clave, verlo como un protocolo de propiedad digital escaso. Exacto. Ok, pero a ver, acá me surge la primera duda. Si 2025 fue tan plano, ¿de dónde sale esa proyección tan optimista de entre $100,000 y $200,000 para este año? O sea, sinceramente no me cierra. Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta está en una palabra que lo cambia todo. Asimilación. 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 Ya no hablamos de adopción minorista, de que más gente se baje una app. Hablamos de asimilación institucional. Las proyecciones no se basan en el hype, sino en 3 impulsores muy concretos, muy medibles. A ver, cuéntame, ¿cuáles son? Flujos de tesorería corporativa. Hay empresas que ya usan Bitcoin no como inversión, sino como una especie de caja de efectivo programable, un activo de reserva. Segundo, y esto es crucial, la demanda de stablecoins. Ok. El mercado de las monedas estables necesita un activo de reserva que no esté atado a los mercados tradicionales. Y Bitcoin es, pues, el candidato perfecto. Para. Un segundo ahí. No correlacionado. ¿Por qué es tan clave eso? ¿Qué problema real resuelve? Imagínate que construyes un rascacielos. No quieres que los cimientos se muevan con cada temblor que haya a miles de kilómetros, ¿cierto? Claro. Bueno, un activo no correlacionado como Bitcoin funciona así, como esos cimientos. Cuando las acciones o los bonos se desploman, Bitcoin tiende a seguir su propio ritmo. Para un sistema de stablecoins que busca ser, estable, tener una reserva que no se hunda con el resto del barco es fundamental. Ah, clarísimo. ¿Es como el ancla en medio de la tormenta? Ya. ¿Y el tercero? El efecto continuo del halving de 2024. No es algo de un día, es un cambio estructural que sigue reduciendo la oferta de nuevos bitcoins. Entonces tienes demanda institucional despertando, demanda de stablecoins que necesita un ancla y al mismo tiempo la oferta se reduce a la mitad. Es una tormenta perfecta económicamente hablando. Entendido. No es rápido, pero es la base de todo. El análisis lo llama la capa cero de la confianza digital. Su valor no son las 7 transacciones por segundo. Para nada. Es su inmutabilidad. Es la roca. Lenta, pesada, pero increíblemente sólida. Vale. Si Bitcoin es la roca, la base, la pregunta obvia es ¿qué se está construyendo encima? Y supongo que eso nos lleva directo a Ethereum, ETH, que ahora ronda los $3,008. Es la transición perfecta. Si Bitcoin es el oro digital en una bóveda, Ethereum es el Manhattan digital, una metrópolis donde se construyen los rascacielos financieros del futuro. Y la palabra clave para Ethereum en 2026 es una sola. Tokenización. RW no, tokenización de activos del mundo real. Esa misma. Inmuebles, arte. En tokens, ¿cierto? Correcto. Y es un mercado potencial de billones, con B de dólares. Y ahí Ethereum tiene una ventaja competitiva brutal. Los datos del análisis son contundentes. Todavía mantiene el 58% de todo el valor bloqueado en DeFi. ¡Wow! Es muchísimo. Y no solo eso. El 70% de las stablecoins operan en su red.
Y lo más revelador, los prototipos de tokenización de gigantes como JP Morgan corren sobre la Ethereum Virtual Machine. ¿Ya tienen la infraestructura? Me gusta la analogía del informe. Ethereum es como el sistema eléctrico de una ciudad. Todos los edificios importantes ya están cableados para su voltaje. ¿Es que es así? Claro. Pero acá siempre estuvo el gran pero de Ethereum, ¿no? El talón de Aquiles, las comisiones, la lentitud. ¿Cómo funciona ese Manhattan si cada transacción te cuesta una fortuna? Ahí es donde la historia se pone interesante. La solución es la modularización. Ethereum en 2026 ya aceptó que no necesita ser rápido, necesita ser seguro. Ok, ¿cómo es eso? Se consolida como la capa de liquidación, el Tribunal Supremo, digamos, y la velocidad, las transacciones baratas, se las delega a las capas 2, como Arbitrum u Optimism. Esas ya procesan, juntas, más transacciones que Visa. Ok, entiendo la teoría de la modularización, pero para la gente común, ¿no se vuelve todo súper complicado? Ahora tengo que pensar si estoy en la red principal, en Arbitrum, en Optimism. ¿No crea una barrera de entrada enorme? Es una objeción muy válida, y fue un problema real. Pero lo que estamos viendo en 2026 es que la tecnología está empezando a abstraer esa complejidad. Piensa en Internet. Tú no piensas qué protocolo usan tus datos, simplemente navegas. Claro. Pues lo mismo está pasando aquí. Las nuevas billeteras hacen que pasar de una capa a otra sea casi invisible. El objetivo es que una transacción cueste centavos y sea instantánea sin que tengas que saber qué autopista estás usando. De acuerdo. Entonces tenemos la base segura y la ciudad en construcción. Pero hay aplicaciones, pienso en videojuegos o microtransacciones, que no pueden esperar. Necesitan velocidad ya. Y ahí supongo que entra Solana, SOL, a unos $126. Exacto. Solana se construyó con otra filosofía. No modularidad, sino velocidad bruta en una sola capa. El análisis la llama la Ferrari del blockchain. Y no es una exageración. ¿Qué tan rápida es? Hablamos de una capacidad teórica de 65.000 transacciones por segundo, frente a las 15 de Ethereum, y con una confirmación casi instantánea, 400 milisegundos. Y ojo, que parece que las instituciones se dieron cuenta. El análisis destaca algo que creo que pasó medio desapercibido: el lanzamiento de futuros de Sol en el Chicago Mercantile Exchange a finales de 2025. Esa es una señal enorme. Es un punto de inflexión. Es el mundo financiero tradicional diciendo, necesitamos una forma regulada de apostar por esta velocidad. Y no es solo teoría. En la práctica ya mueve cerca del 30% del volumen diario de NFTs. Pero acá la analogía de la Ferrari es perfecta, ¿o no? Porque es rapidísima, sí. Pero también es temperamental. Ha pasado demasiado tiempo en el taller. Esas 8 interrupciones de red desde 2021. Eso para una infraestructura financiera es inaceptable. ¡Totalmente! Y ese es el contrapunto crítico. Además del tema de la descentralización, el análisis lo señala muy claramente. Sí. Espera, el dato es demoledor. Unos 1.900 validadores frente a más de 1 millón en Ethereum. En serio, ¿podemos llamarlo descentralizado si tan pocos actores podrían detener la red? Ese es el gran debate y el gran riesgo de Solana. Es un sacrificio consciente, algo de descentralización por un rendimiento extremo. Por eso 2026 es su año de la verdad. Hay una actualización masiva en marcha, Firedancer. Firedancer. Sí, lo he escuchado. Es, básicamente, reconstruir el motor de la Ferrari para que no se sobrecaliente. Si funciona y la red se mantiene estable, su potencial es inmenso. Si vuelve a fallar, la confianza se puede perder para siempre. Una apuesta de alto riesgo, alta recompensa. Y hablando de batallas, pasemos a un actor que viene de una guerra legal. XRP de Ripple a $1.87. El análisis lo llama el caballo de Troya bancario. Y creo que esto nos devuelve al tema central. Absolutamente. El caso de XRP es el ejemplo más claro de cómo se está borrando esa línea entre finanzas tradicionales y cripto. Pero no por la disrupción, sino por la integración y la regulación. Su punto de inflexión fue la claridad regulatoria parcial que obtuvo en 2025 tras su batalla con la SEC. Y tener claridad regulatoria en este ecosistema, aunque sea parcial, es como la lluvia en el desierto, ¿no? Es más que eso. Es como si abrieran las compuertas de una presa. Desbloquea capital institucional que estaba al margen, muerto de miedo.
El caso de uso de XRP siempre fue claro y poco glamoroso: hacer las transferencias internacionales rápidas y baratas. Y su red RippleNet ya está logrando cosas impresionantes. A ver, dame números. ¿Qué tan grande es esa mejora? Imagínate a alguien en España enviando dinero a su familia en Colombia. Por el sistema tradicional, un 7% de ese dinero se pierde en comisiones. Con RippleNet, ese costo baja a menos del 0.5%. Es una diferencia masiva. Y técnicamente hablamos de 1.500 transacciones por segundo, con más de 300 instituciones financieras en fase piloto o ya activas. Pero lo más potente que menciona el análisis no es un dato de la empresa, sino uno externo, ¿verdad? Sí. Y esto es oro puro. Un paper publicado en 2025 por el Banco de Pagos Internacionales, el BIS, que es como el Banco Central de los bancos centrales. ¿Y qué decía? Demostró que sistemas como el de Ripple pueden reducir el riesgo de contraparte en los pagos transfronterizos en un 90%. Cuando el BIS valida tu tecnología, dejas de ser una narrativa cripto y te conviertes en matemática de bancos centrales. Ok, ese es un respaldo muy, muy potente. Nos queda uno en la lista. Tenemos a Bitcoin como el oro, Ethereum como la ciudad, Solana la autopista, XRP el puente bancario. Falta algo que los conecte entre sí y con el mundo real. Ese es el papel de Chainlink, a $12.89. La descripción inicial era la de una Alexa descentralizada, un sistema de oráculos que le da datos del mundo real a los contratos inteligentes. Pero su papel en 2026 es mucho más ambicioso. Se convirtió en la infraestructura de interoperabilidad, ¿cierto? Con su protocolo CCIP. Exacto. Y esto es crucial. El CCIP es lo que permite a un banco, por ejemplo, mover un activo tokenizado de forma segura entre su blockchain privada y una pública como Ethereum. Me gusta mucho la analogía que usan. Chainlink es como los traductores de la ONU. Sin ellos, todos hablan y nadie se entiende. Es que es perfecto. Piensa en su mercado. Primero, es esencial para la tokenización de RWA. Un bono tokenizado necesita saber su precio en tiempo real. Chainlink se lo da. Segundo, es clave para la DeFi institucional. Y tercero, ya se está usando en pilotos de monedas digitales de bancos centrales. Suena como que está en todos lados. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es claro. Su éxito depende del éxito de todo el ecosistema. Si la DeFi institucional resulta ser un espejismo y no despega masivamente en 2026, pues Chainlink podría estancarse. Es una apuesta a que todo el sector va a madurar. Muy bien. Después de analizar estas 5 piezas, empiezan a surgir patrones muy claros. 1. La adopción institucional ahora es el motor, mucho más que el hype minoritario. Sin duda. La tokenización de activos del mundo real es el gran catalizador. 3. La claridad regulatoria desbloquea capital. Y 4. A pesar de todo, Bitcoin sigue siendo el ancla de todo el mercado. Es una síntesis perfecta. Pero, como siempre, hay que ver la otra cara de la moneda, ¿no? Los riesgos sistémicos que podrían echar todo esto por tierra. Vamos con ellos. El primero es obvio, la regulación. Es una espada de doble filo. La claridad impulsa, pero un cambio político hostil puede revertir todo de un plumazo. O sea, el mismo gobierno que te da la claridad con una mano, te la quita con la otra. El segundo riesgo que mencionan, la centralización. Sí, y lo tocamos con Solana y XRP. La descentralización a menudo es más marketing que una realidad técnica. Muchas redes dependen de un número pequeño de actores. ¿Y los otros dos? Que la DeFi institucional sea un espejismo. Que los bancos sigan con sus pilotos para siempre. Y el factor que nadie controla, una crisis macroeconómica global. Exacto, es crucial mantener esa perspectiva. Los fundamentos tecnológicos son importantes, pero no operan en el vacío. Si hay una recesión global, el capital huye al riesgo. Y esto por ahora sigue siendo percibido como un activo de riesgo. El contexto macro sigue siendo el director de la orquesta. Muy bien. Pues para recapitular esta visión para 2026, tenemos a Bitcoin como reserva de valor corporativa, Ethereum como el Nasdaq descentralizado, Solana como el motor de alto rendimiento, XRP como el puente bancario regulado y Chainlink como el tejido conectivo. El análisis concluye que el verdadero retorno a observar no es tanto el precio, sino la transición de experimentos a infraestructura crítica.
Y eso me lleva a una última reflexión, casi una provocación. Más allá del precio, de si uno invierte o no, la pregunta verdaderamente relevante para 2026 quizás no es si estas tecnologías nos harán ricos. La pregunta es si una mayor comprensión de ellas puede llevarnos a una mayor soberanía financiera. ¿A qué te refieres?